Constitucional. Vamos a conversar de esto en detalle precisamente con el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margota, que ya se encuentra conectado con DNews para hablarle a toda Latinoamérica sobre lo que está pasando en Chile. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días, mucho gusto saludarla, Lucía. Muchas gracias a usted por estar conectado, como digo, a través de DNews con toda Latinoamérica para explicar lo que está pasando con el acuerdo constituyente chileno, que por una parte se está votando y se está acordando en sus distintas aristas por las diversas fuerzas políticas presentes en el Congreso. Sin embargo, a nivel de la ciudadanía hay distintos reclamos y en particular la Comisión Chilena de Derechos Humanos señala que se vulneran los derechos del pueblo chileno. ¿Nos podría dar mayores precisiones respecto a qué dicen los artículos 1 y 25 para efectivamente poder entender desde qué punto de vista se estarían vulnerando los derechos del pueblo chileno? Claro, mire, en primer lugar, solo como una breve introducción, Lucía, yo quiero señalarle que la Comisión Chilena de Derechos Humanos es una institución de la sociedad civil que nació hace 44 años en medio de la dictadura cívico-militar, fundamentalmente para proteger a las víctimas de la represión, de la política de exterminio ejecutada por el régimen de Augusto Pinochet, pero además para promover justamente el término de la dictadura y promover una democracia fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos. Por tal razón, una de las tareas principales que ha tenido durante todos estos años la Comisión Chilena de Derechos Humanos es a instar permanentemente que todos los órganos y poderes del Estado respeten debidamente los derechos humanos que están consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado de Chile ha suscrito y ratificado y por lo tanto son obligatorios en su cumplimiento. En tal virtud, nosotros tenemos que tener presente que uno de los tratados internacionales que el Estado de Chile suscribió y ratificó fue el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo primero el derecho de libre determinación de los pueblos a establecer soberanamente su condición política, jurídica y social. Eso significa que los pueblos tienen, y particularmente en el caso de Chile, ¿no es cierto?, tienen el derecho a establecer soberanamente y en forma libre una nueva constitución, un nuevo pacto social. Y por otro lado, el artículo 25 regula el derecho a la participación ciudadana, y estableciendo, ¿no es cierto?, el derecho que tienen todos los ciudadanos chilenos y chilenas de participar efectivamente en las decisiones públicas. Y en consecuencia, estos dos derechos que han sido, repito, consagrados en este pacto y que todos los poderes del Estado tienen que respetar. Nosotros lo que estamos haciendo con esta denuncia es interpelando a un poder del Estado, en este caso al Parlamento, que está redactando la reforma constitucional y que está faltando gravemente a su deber, que por lo demás está consagrado este deber en el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución, que señala expresamente, ¿no es cierto?, que la soberanía tiene como límite los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos que se encuentran actualmente vigentes. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el artículo primero, que establece el derecho de libre determinación, es decir, que el pueblo tiene el derecho a determinar libremente su condición social. Claro, lo tengo acá y lo voy a leer para que lo conozcamos en detalle. Todos los pueblos, es el artículo 1, inciso 1, todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Y el artículo 25, todos los ciudadanos gozarán sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2 y sin restricciones indebidas de los siguientes derechos: participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Quiero marcar ese punto porque vamos a estar conversando de eso. Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal y tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Esos son los artículos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, firmado, el Pacto Internacional que ha sido suscrito por Chile, que usted señala que se está vulnerando. Claro, y que justamente, ¿por qué se está vulnerando? Es decir, lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es que estos derechos existen y deben ser respetados. ¿Por quiénes? Por todos los poderes del Estado. Los poderes del Estado son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Hoy día
la reforma constitucional para habilitar el nuevo proceso constituyente está siendo discutido en el Poder Legislativo. Por lo tanto, ellos tienen la obligación de respetar estos derechos. Dicho esto, si uno analiza el acuerdo constitucional, se da cuenta que vulnera gravemente estos derechos, porque, en primer lugar, establecen 12 bases constitucionales que han sido definidos arbitrariamente, ¿no es cierto?, por los partidos políticos sin participación de la ciudadanía. Estas 12 bases constitucionales tendrán que ser supervisadas desde el punto de vista de su cumplimiento por un comité técnico de admisibilidad, que está integrado por 12 expertos elegidos por el Senado a propuesta de la Cámara de Diputados, sin participación de la ciudadanía. Y en segundo término, que es lo más grave, es que se eligen 24 expertos, se designa en realidad, por parte del Senado y la Cámara de Diputados, 24 expertos, 12 y 12 por cada Cámara, ¿no es cierto?, que tendrán por finalidad elaborar un anteproyecto de constitución que será sometido a la discusión del Consejo Constitucional, un Consejo Constitucional que estará integrado por 50 miembros elegidos por la ciudadanía, pero que tendrán como custodio, como tutor del proceso y de cada una de las normas que pudieran eventualmente aprobar, ¿no es cierto?, tanto el Comité Técnico de Admisibilidad como esta comisión de expertos que si veta alguna norma que apruebe el Consejo Constitucional, va a una comisión mixta, y si la comisión mixta no se aprueba por un alto quórum, ¿no es cierto?, bueno, finalmente se rechaza esa norma y la comisión de expertos tendrá que elaborar una nueva norma. Es decir, finalmente la última palabra no la tienen los integrantes del Consejo Constitucional que han sido elegidos por la ciudadanía, sino que lo tienen, ¿no es cierto?, este comité de expertos. Pero, profesor, perdón, abogado. Conjuntamente con el comité de admisibilidad, que si hay alguna norma que sea propuesta por el Consejo Constitucional y que no sea del agrado del Comité Técnico de Admisibilidad, que tiene por finalidad ver si se ajusta o no a estas 12 bases constitucionales que, repito, no fueron elaboradas por la ciudadanía, también puede vetarlas. Claro. Entonces tenemos aquí 2 vetos, 2 custodios, 2 tutores del proceso que atentan, repito, contra esas normas que usted leyó. Abogado. Tengo la siguiente duda, porque hay que separar para el análisis las 2 etapas, ¿no es cierto? La de la discusión constituyente y la de los acuerdos que se están estableciendo ahora por continuar con el proceso constituyente. En el marco de esa discusión constituyente, usted señala que habrán 24 personas no electas por la ciudadanía, sino que designadas por los partidos políticos, y por otra parte, hoy los partidos políticos han establecido, sin preguntarle a la ciudadanía, bordes o materias que son de una discusión constituyente o una deliberación constituyente que pasan a definirse estas características de una próxima constitución sin haber tampoco sido consultado eso o deliberado por un grupo electo por la ciudadanía en un proceso constituyente. Sin embargo, quienes establecen estas normas son representantes. Yo le decía hace un rato, el artículo 25 dice participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. El Congreso está integrado por representantes libremente elegidos por el pueblo chileno, quienes en su calidad de representantes de la soberanía del pueblo podrían determinar de qué forma se va a establecer el proceso constituyente, de qué manera eso podría estar vulnerando entonces los derechos civiles y políticos del pueblo chileno. Claro, Lucía, porque efectivamente, mire, hay 2 razones, hay varias en realidad, pero yo le voy a dar 2 razones en beneficio del tiempo. En primer lugar, en el plebiscito de entrada se votaron 2 cuestiones fundamentales. Uno, si se quería una nueva constitución, y además si se quería una constitución elaborada por una convención mixta. ¿Se acuerda usted? Perfecto. Bueno, se rechazó esa posibilidad y se rechazó por un amplio margen. Un 78% de la ciudadanía dijo que no quería convención mixta, es decir, que quería un órgano íntegramente elegido por la ciudadanía. Ya, ¿quiere decir, perdón, que se vulneran los derechos en tanto se considera válido aún la elección de ese plebiscito? Si no fuera así, ¿no estaría vulnerando esos derechos? Lo que el 4 de septiembre se rechazó fue un texto constitucional. No el proceso. Es decir, pero no el proceso.
Es decir, tendría que hacerse un nuevo proceso y preguntarle de nuevo a la ciudadanía si quieren una convención mixta, integrada por expertos, en fin, integrada por parlamentarios. Pero eso es un resorte exclusivo de la ciudadanía. Y déjeme decirle lo segundo, el Parlamento no tiene el poder constituyente originario. El poder constituyente originario lo tiene la ciudadanía toda, el pueblo de Chile en su conjunto, que puede delegarlo en el Parlamento. Pero esta delegación no se ha producido. Quiero dejarlo bien claro porque generalmente esto se confunde. Dice, bueno, los representantes elegidos tenemos la facultad, ¿no es cierto?, de establecer bases constitucionales. No tienen la posibilidad. Es un poder constituido. Esa delegación no la ha hecho el pueblo de Chile a través de ningún acto plebiscitario. El acto plebiscitario que se hizo fue elegir un mecanismo y luego elegir a los integrantes de ese mecanismo que fue la Convención Constitucional. Y eso es lo que está de acuerdo además con los estándares internacionales de derechos humanos, porque esto no es una cuestión caprichosa. La pregunta que tenemos que hacernos entre todos como sociedad es si estamos o no de acuerdo en que todo acto que provenga de los poderes del Estado tiene que ajustarse o no al respeto a los derechos humanos. Y esa es la pregunta de fondo, porque es una pregunta estratégica que tiene que ver con el futuro de nuestro país, el tipo de convivencia que nosotros estamos dispuestos, digamos, a aceptar y tolerar. Los derechos humanos siempre han sido concebidos doctrinariamente como un mínimo ético obligatorio, es decir, y un mínimo ético además civilizatorio. ¿Qué significa eso? Que es una base mínima respecto al cual a partir de allí se deben construir los diversos tipos de convivencia. Por lo tanto, nosotros simplemente lo que queremos es representar, hacer un téngase presente. Miren, los acuerdos políticos tienen que también sujetarse a el debido respeto de los derechos humanos que están, repito, consagrados en los tratados internacionales que el Estado de Chile está obligado a cumplir, efectivamente, por la suscripción. Y nosotros, ¿por qué, Lucía? Déjeme decirle, ¿por qué lo hemos presentado ante el alto comisionado? Porque el alto comisionado ha elaborado además directrices sobre la forma en cómo se debe ejercer la participación ciudadana. Y hay un conjunto de directrices aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que establece, entre otras cosas, ¿no es cierto?, señala expresamente, permítame leerle, dice: las leyes, las políticas y los acuerdos institucionales deben garantizar la participación en condiciones de igualdad de las personas y los grupos en la formulación, aplicación y evaluación de todos los reglamentos, leyes, políticas, programas o estrategias que les afectan. Si se vulnera ese derecho, deben proporcionarse recursos efectivos. O sea, ¿qué quiero decir? Que eso, que también este acuerdo constitucional, que está claro que hay partidos que firmaron este acuerdo a contrapelo, porque justamente, ¿cuál es el problema que existe dentro de las fuerzas democráticas? Las fuerzas democráticas no tienen el quórum suficiente en la Cámara de Diputados ni en el Senado para efectivamente producir una reforma constitucional que habilite el proceso constituyente, ¿no es cierto?, de acuerdo a los términos que respeten los derechos humanos. Aquí como no tienen ese quórum, ¿no es cierto?, de los 29 senadores en el Senado, ni los 89 en la Cámara de Diputados, obviamente los sectores conservadores que desean conservar en su esencia el actual estado de cosas, ¿no es cierto?, han impuesto sus condiciones. Y los sectores democráticos, los partidos democráticos que están por un cambio constitucional real, con estándares internacionales de derechos humanos, han debido firmar porque han señalado, bueno, diciéndolo en buen chileno, peor en nada. Es decir, es mejor tener una nueva constitución, aun cuando los contenidos no se correspondan ni la forma de elaboración. Y como dijo el presidente de la República, es mejor tener un mal acuerdo que no tener un acuerdo. Es una decisión política efectivamente impulsada incluso por el líder del oficialismo, de los partidos democráticos, como usted señala, que han impulsado una nueva constitución. Abogado, solo para terminar, ¿cuál es el itinerario que este recurso va a seguir? ¿Cuándo se espera que se pronuncie el comisionado por los derechos humanos al respecto? Sí, solo para decirle, Lucía, que nosotros no somos organización política, somos una organización de derechos humanos y nosotros cumplimos con nuestro deber de representar los poderes del Estado, tanto el Poder Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, cuando se vulneran los derechos humanos. Ese es nuestro deber desde el punto de vista social en nuestro país. Y en segundo lugar,
Mire, estas denuncias no tienen una rápida tramitación, pero sí lo que le hemos pedido al alto comisionado es que en el próximo informe que tiene que elaborar el alto comisionado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tenga presente esta denuncia y por lo tanto pueda representar al Estado de Chile el incumplimiento de estos tratados internacionales. Y por otro lado le hemos pedido al comité, le hemos pedido al alto comisionado que derive también esta denuncia al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que es el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Es un órgano especializado que vela, supervisa y monitorea el cumplimiento por parte de los estados del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respecto al cual nosotros hemos invocado. Y por último decirle, Lucía, mire, hay muchos procesos constitucionales que se han desarrollado en otras latitudes, donde los expertos han jugado un rol. La diferencia es que el rol aceptado desde la perspectiva de los derechos humanos es un rol de asesor, claro, de asesoría de los expertos, pero no un rol deliberativo y resolutivo. Y eso es lo que es contrario a los derechos humanos respecto al cual nosotros estamos reclamando. Muchas gracias, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margota, dándonos más detalles sobre el punto de vista de la Comisión que ha derivado en la presentación de esta denuncia ante el Alto Comisionado por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas respecto del acuerdo constituyente chileno y cómo este estaría vulnerando aquellos artículos suscritos por Chile también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Muchas gracias, que esté muy bien, Carlos. Gracias a ustedes, Lucía.